con experiencia administrativa de dirigir varios penales en nuestro país. Saúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, gusto saludarle, buenas tardes, muchas gracias por su atención, por su oportunidad, gracias. Gracias, Saúl. En esta administración del presidente López Obrador, en comparación con otras administraciones federales, ¿la administración de los penales ha mejorado, sigue igual, ha empeorado? ¿Cuál es digamos que el estilo de este gobierno para administrar los penales? Bueno, yo creo que se caracteriza por tener una situación de control definitivamente, pero enfocada al aspecto de seguridad, y quizás se olvida un tanto cuanto el aspecto técnico, porque un penal no solamente es seguridad, si bien que es muy importante el tema de seguridad, pero también lo es el tratamiento y trato de seres humanos, que finalmente son los que están recluidos en un penal, cualquiera que este sea, ¿verdad? Sí, Saúl Torres, en su experiencia como director de penales, cuando se habla de un centro de reinserción social, este concepto nos hace pensar que una vez que los internos compurguen sus penas y salgan y obtengan la libertad, podrán ser reinsertados en la sociedad. ¿Se cumple con este objetivo en México? Yo creo que no, definitivamente que no. Ahora, empezando por la denominación reinserción social, en lo personal no me gusta. Simplemente es ponerlo en aptitud de ejercicio de derechos, que finalmente se hayan suspendido unos o privado otros por razón de una sentencia penal. Pero fíjese usted, vamos a suponer hipotéticamente que entra al penal una persona que esté... hemos visto casos muy fuertes en estos últimos tiempos, gente que ha acusado un altísimo umbral de peligrosidad. Si esa gente sale al cabo de los 10, 15 años con las mismas características con las que entró, entonces el tema de la reinserción no se ha logrado, por una parte. Por otra parte, una persona que compurga su pena en un centro penitenciario, ingresa a la cárcel porque ya está reinsertado socialmente, así, esquemáticamente, va a pedir trabajo, lo primero que le piden es una constancia de antecedentes no penales. La primera, definitivamente, trabazón es esa. Entonces, ¿dónde está el sistema de reinserción social? ¿Lo reinsertamos o no lo reinsertamos? Porque ya estás en aptitud, porque ya puedes trabajar, ya estás reinsertado socialmente y terminas el trabajo, que es un derecho humano. Creo que estamos hablando de un círculo vicioso que no conduce a nada bueno. Sí, el problema del hacinamiento en los penales contribuye a esta problemática, a esta situación. Hemos visto que en los estados de la República la capacidad de los penales es determinada, pero por un número que queda muchas veces por debajo de lo que realmente, de las personas que realmente se encuentran internas en los penales. Esta situación de hacinamiento, ¿qué tanto provoca que no haya esa mal llamada reinserción social? Por supuesto que influye, pero también influye el hecho de que a lo mejor no hay buenos operarios en los penales. La ley puede ser definitivamente muy bonita, muy hermosa, hipotéticamente perfecta, pero si no hay operadores que la apliquen como debe ser, poco se va a lograr. Definitivamente creo que es importante hacer ejercicios de reingeniería a nivel de optimización de espacios. Por lo pronto, una labor de clasificación clínico-criminológica. No es posible que estén cumpliendo pena de prisión en una misma, digamos, habitación o celda o estancia, como se llame, una persona que es reincidente, multireincidente, con una persona que es primodelincuente, una persona que tiene 60 o 70 años, con un niño o con una persona que tiene 25 años. Simplemente no hay vehículo de comunicación, y a partir de ahí, cuando no hay un sistema de clasificación como debe ser, la cosa no marcha bien. ¿Qué es clasificar? Ponerle orden al desorden nada más. Y entonces yo le puedo asegurar que en algunos penales sí hay efectivamente déficit de espacios, pero en otros hay superávit de espacios. ¿Y qué está pasando entonces? Simplemente que no se aplican esquemas de clasificación, lo cual contribuye mucho a tener la gobernabilidad de un centro penitenciario, cualquiera que sea, mínima, media o máxima seguridad. Es importante. Saúl Torres, sí, ¿quién manda en los penales? ¿Mandan las autoridades o mandan los reos? Bueno, las autoridades, ¿verdad? No queda ninguna duda. Sí. Ahora, en la práctica, hay situaciones de autogobierno, es imposible negarlas. ¿Para qué negarlas? Sería como tapar el sol con un dedo. No, si hay en algunos penales autogobierno. La CNDH ha detectado muchos. ¿Qué es un autogobierno? ¿Qué es un autogobierno? ¿Sí?
de autogobierno simplemente por parte de los internos es el enfrentamiento de una, digamos, control ilegal contra un control legal. Mire, todo eso tiene una situación muy importante. La norma penitenciaria nos dice que debe haber para cada 10 internos un elemento de custodia. Hay penales, estados que tienen un elemento de custodia para cada 70 internos. Imagínense lo que es eso. Ya a partir de ahí estamos derrotados. Si a eso le aúna el hecho de que no tienen armamento, no tienen capacitación, malos sueldos, sobretrabajados, pues entonces hay un descontento generalizado. Y un director, por buena intención que tenga, pues no puede hacer mucho en esas condiciones. Para que a algunas personas le den efectivamente y le exijan que dé resultados, pues denle para trabajar. Es la cuestión de la bilateralidad de la norma jurídica de la que habla el maestro García Maínez. A un derecho está una obligación. ¿Me exiges que aplique reinserción social? Dame los elementos. Si no, no puedes obligarme, no puedes. ¿Con qué quieres que lo haga? Sí. Un directivo de un penal tiene que hacerse la vista gorda y permitir la entrada, por ejemplo, de droga, la entrada de ciertos beneficios para los reos, como para compensar las deficiencias que tienen los propios penales hacia el tema de la reinserción social y para mantener cierta paz en el interior y que no haya, digamos, que motines o haya eventos de violencia que puedan comprometer la vida no solo de los reos, sino también del personal que trabaja en estos centros penitenciarios? No, yo no creo que sea definitivamente ese el panorama. Hacerse la vista gorda, no. Uno tiene que tapar goles los más que pueda. Pero entienda usted que es imposible que un director que maneja un penal de 5,000 gentes con un estado de fuerza de 70 elementos, pues imposible de la vida. No lo hace la seguridad pública en el exterior, pues en los penales tampoco. Yo no estoy justificando eso, definitivamente. Lo que justifico, lo que es importante es tomarle definitivamente un poco de atención al sistema penitenciario. Lo califican como el último eslabón en la cadena de justicia. Está la administración, está la procuración y está la ejecución penal. La ejecución penal, que son los penales, es donde finalmente va a parar todo lo que trajo las otras dos etapas, y ahí es donde la puerca torció el rabo. Una persona que maneja penales convive con los internos día, mañana, tarde y noche de todas las semanas, de todos los meses, de muchos años. Es un trabajo extenuante, y si no hay elementos para trabajar, definitivamente hay que entenderlo. Los penales federales, que estoy viendo una gráfica aquí, es otra cosa, pero aún así en los penales federales también hay déficit. Si bien hay elementos más que suficientes desde el punto de vista técnico quizás, pero hay carencia de recursos también para aplicar programas de reinserción social. Plan de actividad se llama ahora conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. No hay, definitivamente. Entonces, hay que tener un poco de fe, hay que tener un poco de amor a lo que es el sistema penitenciario y ver que es una fortaleza, porque usted tiene muchos internos en la República Dominicana, hablamos de más de 200,000, hay que ponerse a trabajar. El sueño dorado de cualquier director de un penal es tener a la gente trabajando y estudiando. Como no hay esos elementos, no hay para tener esos elementos, uno tiene que inventar circo, maroma y teatro. Aquí en Sonora aplicamos 52 programas cuando me tocó dirigir el sistema penitenciario. Y lo tuvimos, sí, a buen recaudo. Usted estará testigo. Pero bueno, eso tiene que revolucionarse. Cuando no hay elementos, tiene que revolucionarse todo esto. Cuando hay elementos para trabajar, pues todo el mundo somos buenos. Pero cuando no los hay, entonces sabe quién es quién. Y entonces esto implica poner oficio, conocimiento, ¿verdad? Amor, mucho amor sobre todo. Sí. Saúl Torres, quien tiene poder económico, quien tiene posibilidades económicas, un reo que tiene posibilidades económicas, ¿tiene una mejor calidad de vida en el interior de un penal que un reo que no tiene las posibilidades económicas? No debería ser así. No debería ser así. En algunos casos sí lo es. Sí. En un penal federal definitivamente es igualitario, porque la norma así lo estipula. Pero también es importante entender que de repente pues los directores o los propios funcionarios están amenazados de muerte, corren peligro. ¿Y quién les hace caso? ¿Quién los protege? Es una realidad, lacerante, pero es una realidad. Y yo hablo siempre con la verdad. No tiene caso estar mintiendo. ¿Para qué? Sí, Saúl Torres,
ahorita nos dice, hay veces que los directivos, el personal del sistema penitenciario, quienes administran las cárceles, quienes están trabajando con los reos directamente, son amenazados entonces, son amenazados, y ahí el Estado mexicano, ¿qué protección le brinda a la parte trabajadora, a los empleados, a la burocracia y a quienes trabajan dentro de los penales? Que yo sepa, es mínima o si acaso nula. Y eso sí, cuando sucede un problema, pues definitivamente el que paga es el director, el que la marcha, ¿verdad? Cuando tú a tiempo dándote... Mira, por ejemplo, para efectos del presupuesto que se asigna al sistema penitenciario, en 2 rubros se va el 75%, la nómina y la alimentación. Hay un 25% para operar los penales, operarlos a nivel definitivamente de lo que es mantenimiento, que es muy importante, a nivel de gasolinas, a nivel de insumos para trabajar. 25% para mantener 15 penales con 15,000 internos o quizás más. Por eso es importante podemos hablar en los penales productivos, en los penales productivos, la empresa carcelaria, ese es el futuro. En el penal de Aurora, Colorado, donde está preso el Chapo Guzmán, hay definitivamente ahorita, cuando yo fui a visitarlo en plan de conocer otros sistemas penitenciarios, es exclusivo ese penal para el mobiliario de los sistemas penitenciarios de Estados Unidos. ¿Por qué no pensar aquí en eso? ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en cada estado de la República que nos están escuchando, que se implemente un sistema de nomenclatura en las calles de las ciudades? Y entonces esas placas de nomenclatura que se hagan en los penales. Si afuera te cuestan 3 pesos, el penal te los hacen 2.50. Es un tema de ganar, ganar. Ganas tú como Estado, ganamos nosotros como sistema penitenciario. ¿Por qué no lo hacen? Eso entre otras muchísimas cosas. Porque hay miedo, porque no hay cariño, porque, para decirlo coloquialmente, y me va a perdonar la expresión, el sistema penitenciario es el ano definitivamente del sistema de justicia, así como lo escucho. Sí. No lo ¿Hay algún penal en México que sea, Saúl Torres, ¿hay algún penal en México que sea ejemplo por su operación, ejemplo por el tema de la reinserción, ejemplo por el tema de la anticorrupción? ¿Hay algún penal modelo en México? Lo fue la Colonia Penal Federal de las Islas Marías, lo fue. Islas Marías, la joya de la corona. Lo fue la joya de la corona, pero ya se cerró. Ahora únicamente no queda el recuerdo. ¿Por qué? Pero ¿por qué Islas Marías puede ser un ejemplo? Porque ahí definitivamente había un esquema de trabajo muy grande, muy extenso para cualquier persona, porque ahí se manejaba lo que es el sistema de reinserción social con calidad y calidez, porque como lo dijo doña Concepción Arenal, odia al delito y compadece al delincuente, y como también lo dijo en su tiempo Manuel Montalcino y Molina, la cárcel recibe al hombre, el delito se queda afuera. Nosotros manejamos seres humanos, Juan Carlos, no expedientes. Sí. Independientemente si son culpables o inocentes, usted tiene que ver un ser humano. Y para que usted entienda a un interno, hay que pensar como interno, que no es nada fácil, no es nada fácil. Piensa en un violador. Claro. No es nada fácil. Saúl Torres Millán, experto en sistemas penitenciarios, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Si le parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Le mando un fuerte abrazo, Juan Carlos. Muchas gracias.